Mujeres de la ICT, bienvenidas. Desde diferentes rincones del mundo nos reunimos en un mismo punto y es aquí en nuestro gran distrito virtual En Casa con Dios. Qué alegría que contemos con la tecnología para llegar a lugares donde antes no se podía y sentirnos más cerca que nunca, viviendo este periodo que por supuesto no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios estamos saliendo victoriosas. Por eso, en gratitud de su amor y compañía, elevemos una oración. Bendito Dios, muchísimas gracias por este tiempo, por encontrarnos nuevamente. Gracias, bendito Dios, porque tu dirección está allí, porque tú nos quieres mostrar ese camino, quieres ministrar a lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias, te damos la libertad a ti, Espíritu Santo, para que hables, ministres, para que nos muestres aún lo deficiente y poder corregirlo, que cada día nos enamoremos y nos apasionemos más y más de ti. Gracias, Señor, por este espacio, por lo que tú hablarás directo al corazón. Delante de ti nos queremos quedar. Amén y amén. Bien, hoy queremos darle la bienvenida a la agrupación musical de la familia Renuevo y junto con ellos cantemos con inteligencia. Un abrazo gigante para todas las personas que nos acompañan en esta reunión. Vamos a disponer nuestro corazón para que Dios ministre y actúe en nuestras vidas en este tiempo. Yo les invito a que cierren sus ojos. La palabra de Dios dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y cerrando nuestros ojos, dígale hoy a Dios: Señor, hoy nos acercamos a tus moradas. Hoy nos acercamos a lo más íntimo de tu presencia. Cuando cerramos nuestros ojos, en un acto de fe, nos acercamos a ti. Disponemos nuestro corazón para que tú toques nuestra vida, nuestro ser, para que tú suplas nuestra necesidad. Por eso hoy queremos alabarte y exaltar tu gran nombre con todo nuestro corazón. Si son nuevos cada día, ¿cómo olvidar lo que has hecho por mí? Que sin merecer me has amado. Hoy sé, ¿cómo negarte todo si no te ha negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti. Bendice alma mía al Señor. Ser su santo nombre. Bendice alma mía, todos los días me alegraré en tu amor. Puedo ignorar los detalles de amor, si son nuevos cada día. ¿Cómo olvidar lo que has hecho por mí? Que sin merecer me has amado. ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti. Bendice alma mía al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, todos los días me alegraré en tu amor. Me alegraré en tu amor sin condición. Yo quiero entregarte el corazón a ti, cierra tus ojos y sigue a él. Bendice alma mía al Señor. Bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Una vez más dile a él: bendice alma mía al Señor. Bendiga
a mi ser. Una vez más, dile. Bendice alma mía al Señor y bendiga. ¿Cómo dice? Bendice alma mía todos los días. Me alegraré en tu amor. Me alegraré en tu amor sin condición. Yo quiero entregarte el corazón a ti. Yo quiero entregarte el corazón a ti. ¿Cómo alabarte, Señor, y bendecir tu presencia? Cierra tus ojos. La palabra de Dios dice lo siguiente: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué no le expresas a Dios tu necesidad, pero tu necesidad de Él? La palabra de Dios dice: anhela mi alma. Quizás muchas de las cosas que hoy experimentas, soledad, tristeza, no son otra cosa sino la manifestación de ese anhelo profundo, que no has tomado la decisión de que Él tome el control de tu vida. Cierra tus ojos y dile hoy: Señor, hoy entiendo que muchas de mis ansiedades, mis preocupaciones, es porque mi alma te anhela, es porque no he suplido mi necesidad de ti, de ese amor eterno, que eres tú, Señor. Por eso hoy quiero acercarme a tu presencia y consagrarme por completo a ti. Desde el principio y de todas las formas has cautivado todo mi interior, y es tan cierto lo que has hecho en mi corazón. Todo en mi vida hoy tiene sentido, solo una ruta, solo un camino. Mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor. Como un náufrago perdido, como brújula sin norte, sin ti. Te consagro hoy mi vida, pues tú eres mi motivo de vivir. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, todo lo que soy pertenece Cántale a Él. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, con todo mi ser, hoy me consagro a ti, todo es por ti. Levántale tu corazón, cántale a Él. Todo en mi vida hoy tiene sentido, solo una ruta, solo un camino. Mi esperanza tú has vuelto en medio del dolor. Como un náufrago perdido, como brújula sin norte, sin ti. Oh, te consagro hoy mi vida, pues tú eres mi motivo de vivir.
sin norte, sin ti. Te consagro en mi vida, pues tú eres mi motivo de vivir. Cántale a Él. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, todo lo que soy pertenece a ti. Tú eres mi vida, mi tiempo, mis anhelos, con todo mi ser, hoy me consagro a ti. Todo es por ti. Absolutamente todo, Señor. Todo es por ti. Díselo una última vez, con todo tu corazón. Todo es por ti. Porque todo es por ti, Señor. Te damos gracias. Ahora, Padre, toma el control de este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, luego de este tiempo de alabanza donde hemos presentado nuestra vida, vamos a dejar que Dios siga ministrando a lo profundo de nuestro corazón. Muchas gracias a Renuevo por acompañarnos cada jueves. Mujeres, queremos saber cómo les fue con el ayuno que hicimos juntas el pasado viernes, sábado y domingo. Seguramente tenemos muchos testimonios que contar, así que les invito a que se graben y nos envíen sus testimonios al correo que está aquí en pantalla, damas@soyct.org. Recordarles, mujeres, que seguimos realizando nuestros congresos virtuales. Justo mañana inicia uno muy especial, del 16 al 18 y del 23 al 25 de julio, Congreso Virtual de Parejas. Del 30 de julio al 1 de agosto tendremos un congreso que nos encanta a todas, el Congreso de la Oración. Congreso de Caballeros del 6 al 8 de agosto y nuestro próximo Congreso de Damas del 13 al 15 y del 20 al 22 de agosto. También está el Congreso Pablo del 27 al 29 de agosto. Congreso Involucrados PEC del 3 al 5 y del 10 al 12 de septiembre. Congreso Involucrados Alfa y Omega del 17 al 19 y del 24 al 26 de septiembre. Si necesitan ver al detalle estas fechas del Congreso del segundo semestre del año, pueden ingresar www.soyct.org. Si estos programas han sido útiles para nuestra vida, yo te invito a que le des clic al botón con la manito hacia arriba, dale me gusta. También suscríbete al canal y activa la campana para que llegue a tu dispositivo todas las notificaciones de nuestra parrilla de programación de este canal Soy ICT. Tengamos en cuenta nuestros programas de lunes a viernes, teoterapia y meditación a las 5 de la mañana. Abre los cielos, 9 de la noche. Martes, reunión para todas las parejas, 7 de la noche. Miércoles, reunión para profesionales y empresarios, 7 de la noche. Jueves, 3 de la tarde, nuestro Ministerio de Damas. Y a las 7 de la noche, los jóvenes del MJC. Viernes, reunión para los universitarios, Alfa y Omega, 7 de la noche. Sábado, 10 de la mañana, nuestros niños. Y la reunión para toda la familia, Raíces, 5 de la tarde. Los domingos tenemos un podcast, un audio semanal que lo puedes encontrar en Spotify o SoundCloud. Una píldora maravillosa que el líder Jimmy nos ha venido compartiendo hace varios años atrás. También pueden ingresar a nuestras redes oficiales. Facebook, Soy ICT, Instagram, Soy _Piso ICT, donde a diario publicamos cada una de nuestras actividades. Y las redes de nuestra líder Saidi, Facebook, Instagram y Twitter, Saidi Moraco. Bueno, mujeres, en este tiempo la líder Saidi nos ha recordado que los milagros nunca llegan en tiempo de comodidad. ¿Cuál es el secreto para ver milagros? Líder, cuéntanos, bienvenida. Hoy quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro Ministerio de Mujeres. En nuestro canal de YouTube, Soy ICT. Bueno, muy contenta y agradecida con Dios porque me llegaron miles y miles de testimonios de este desafío de ayuno
que hicimos, donde vimos la respuesta de Dios, donde vimos los milagros en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Bueno, después vamos a compartir todos esos testimonios como familia que somos. Hemos venido hablando de cómo ver la mano de Dios en nuestras vidas y hemos llegado a la conclusión de que solo la oración y el ayuno nos permite ver los imposibles posibles en sus manos. Vamos a ver dos historias que nos llevan a seguir creyendo, aún cuando es difícil de creer, aún cuando es difícil de ver esperanza. Cuando creemos que el tiempo ya nos pasó, aún hay esperanza. Y veamos lo que nos dice Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En este pasaje bíblico, Dios nos da una promesa maravillosa para todas las mujeres, para ustedes y para mí. Dios vino a Sara y le dijo que le iba a dar un hijo. Y no solamente un hijo, sino que le iba a dar una descendencia. Le dijo, mire las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Y ella le dijo, no. Mire las arenas del mar, ¿la puedes contar? No. Y Dios le dijo, Sara, así será tu descendencia. Pero a Sara ya le había pasado la costumbre de las mujeres y el tiempo de dar a luz. Sara tenía 90 años y la palabra de Dios nos dice que aunque por el tiempo pareciera que Sara no iba a dar a luz, por el tiempo, por el momento que estaba atravesando Sara, desde su edad, desde todas las circunstancias, pues era imposible humanamente que pudiera concebir de su vientre. Sara, sin embargo, daría a luz por la fe. La puerta de los cielos es la fe a Dios y esta es más grande que la puerta de Satanás, que la puerta de oposición a los planes y a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza en medio de su debilidad. Lo mismo sucede en nuestras vidas, ya que en medio de los imposibles, en medio de la debilidad, de la crisis, de la falta de esperanza, Dios anhela darnos fuerzas para concebir, de acuerdo a lo que nos relata la palabra de Dios. Tal vez hemos pensado que en determinada circunstancia o momento, o crisis, prueba de nuestras vidas, es muy tarde ver un milagro de Dios. Es muy tarde un milagro de Dios para nosotros, es muy tarde un milagro de Dios en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos menores y adultos, en las finanzas, en el ministerio, en la salud, en el vientre infértil. Es muy tarde ver un milagro en la sexualidad de nuestros hijos, en nuestra propia sexualidad, entre muchas otras circunstancias que hoy nos someten, que hoy nos menguan, nos devastan, nos destruyen y están acabando con las fuerzas para concebir. Quizás estamos pensando que el tiempo ya pasó para ver el milagro de Dios por las heridas del pasado. Hoy podemos estar pensando que Dios había depositado grandes sueños en nuestras vidas, pero en realidad nuestra vida está destruida. Mis hijos están perdidos, mi matrimonio se está acabando, mis finanzas están marcadas por la escasez, mi ministerio se ha menguado, entre muchas otras cosas. Y podemos estar pensando que hoy hacer lo que Dios nos pidió en la niñez y en la juventud es una imposibilidad, así como Sara, porque todo está destruido. Pensemos que el tiempo ya pasó para ver el milagro de Dios, porque muchas mujeres, seamos sinceras, hemos pensado que el tiempo ya pasó para ver ese milagro. Hemos bajado nuestras manos por este hogar, hemos bajado las manos por nuestros hijos, hemos bajado las manos por este ministerio, por nuestro llamado, hemos bajado las manos. Nos estamos quedando sin fuerzas para concebir un milagro en las manos del Maestro por excelencia. Todo eso significa que Dios no puede hacer nada, porque eso es lo que usted le está diciendo, pero yo quiero decirle que Dios sí lo puede hacer. Dios sí puede hacer ese milagro, cualquiera que sea el imposible y el milagro. La limitación es suya y es mía. La limitación, mujeres, no es de Dios. Nunca es tarde para ver un milagro en las manos de Dios. Nunca es tarde para ver un milagro para nuestra vida. Lo imposible siempre es posible para Dios cuando esperamos en Él, cuando lo dejamos en sus manos.
muchas de las dificultades, muchas de las crisis, de las pruebas que hemos enfrentado y que quizás no tenían sentido. Por ejemplo, la oposición que salió de la nada, incluso de los nuestros, de nuestra propia carne, de nuestra propia familia o de las personas que más amábamos, personas que se volvieron en contra de nosotras. Es porque así como Moisés tenía algo más grande que él, o sea, que él mismo, Dios tenía algo más grande para Moisés. Por eso su oposición fue más grande, porque Dios tenía algo superior para Moisés. Hay algo en nosotras que Dios necesita desatar, pero el enemigo sabe que el potencial y el plan del enemigo siempre será estratégico, porque el enemigo sabe ese potencial suyo y mío. Y el enemigo sabe los planes y los propósitos que Dios tiene con su vida, con mi vida o con mi familia. Por eso la estrategia del enemigo siempre será más grande. Pero la puerta de Dios es más grande que la puerta del enemigo, del diablo. Mujeres, hoy es la oportunidad para lograr ese milagro en nuestras vidas. Ese milagro que no hemos podido ver porque nos rendimos por aquellas estrategias de Satanás. Y se nos olvida que la puerta de Dios es más grande que la puerta del diablo. Esas dificultades en nuestras vidas no pueden seguir siendo la imposibilidad para concebir, porque Dios quiere ver un milagro en su vida y en mi vida. Dios quiere un milagro en su matrimonio. Dios quiere un milagro en la vida de nuestros hijos, menores y adultos, en la salud, en el vientre infértil, en la mujer soltera, en las finanzas, en el trabajo, en el ministerio. Entre muchas otras circunstancias de nuestra vida, Dios nos va a permitir concebir un milagro. Pero el primer milagro que Dios nos va a concebir, nos va a permitir experimentar, es el milagro de salir de nuestra propia autodestrucción. Y veamos la historia del endemoniado de Gadareno, en Marcos 5, del 1 al 10. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. En este pasaje bíblico, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo venía del otro lado del mar, de un lugar llamado Gadareno. Había un hombre endemoniado que moraba en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Y ese hombre encadenado rompía las cadenas en pedazos, porque nadie podía dominarlo. Así como este endemoniado de Gadareno, tal vez el enemigo ha abierto puertas en su vida y en mi vida. Ha abierto caminos en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, de los nuestros, porque se abrieron puertas. De la misma manera como en la vida de ese endemoniado, hoy nos puede estar dominando. Quizás hoy podemos estar atados a esas cadenas y grillos que hemos roto por 1000 pedazos. Quizás hemos decidido que nuestra morada sea en medio de los sepulcros, en medio de los cerdos hemos decidido comer, o hemos decidido comer de las migajas de los perrillos. Hemos decidido herirnos con piedras como aquel gadareno, autodestruirnos nosotras mismas. Quizás usted tiene toda la intención de romper las cadenas para que Dios sane su corazón y lo purifique. Y quizás yo quiero salir de eso. Es ahí cuando uno dice, quizás hay momentos de lucidez donde decimos yo, por decir algún ejemplo, Saidi Mora, yo quiero salir del trago, de las drogas, de la infidelidad, de la pornografía, de los pecados ocultos, de las adicciones, yo quiero salir de la rabia, del orgullo, del resentimiento.
Quiero salir de la crítica, del inconformismo, del odio, de la depresión, de ese sentimiento de suicidio, de esa falta de esperanza. Yo quiero salir de mi pasado. Quiero salir de mi Egipto, entre muchas otras cosas que anhelo renunciar. Cada una de ustedes, dígale a Dios de qué desea salir. Usted quiere liberarse. Usted no quiere estar como ese endemoniado de Gadareno. Pero otra vez el enemigo rompió de nuevo esas cadenas, esos grillos. La Biblia dice que este hombre vivía entre las tumbas en medio de un cementerio y que si intentaban encadenarlo era en vano, porque este endemoniado siempre rompía las cadenas y durante toda la noche y en el día deambulaba por las tumbas. No tenía ropa, además se gritaba, se cortaba, se autodestruía. Este hombre parecía sin esperanza y sin oportunidad alguna, porque estaba trastornado en su mente, porque la sociedad lo había descartado. Me imagino que algunas noches clamaba a Dios, como muchas de nosotras hemos clamado a Dios, por nuestras vidas, por la vida de nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Como muchas de nosotras hemos clamado por salud, por un milagro en finanzas, por un milagro en un ministerio, en el trabajo, por un milagro en la familia, entre muchas cosas. Muchas veces ustedes y yo hemos pedido ayuda a Dios y aún no hemos visto el milagro. Pero no hemos visto el milagro es por nuestra falta de fe, porque creemos que es muy tarde para ver el milagro y concebir. Pero un día el Señor Jesucristo vino a este hombre endemoniado y lo sanó. En esta tarde quiero decirles que solo porque la gente ha renunciado o nos ha dicho que no lo podemos hacer, Dios nunca se va a rendir. Si usted renunció a ver un milagro en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en cualquiera que sea la circunstancia o la necesidad, si usted renunció, quiero decirle que Dios no ha renunciado, porque para Dios nunca es tarde para ver un milagro de parte de Dios. Y veamos cómo ver un milagro de Dios. Aquí tenemos que ir a Mateo 17:20, que nos dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Preguntémonos, ¿cuál es la montaña en nuestra vida? Cada una de nosotras podría el día de hoy nombrar su propio monte, su propia montaña, su crisis, su prueba, su dificultad. El Señor Jesucristo no hace mención en este pasaje bíblico de algo físico. No estamos hablando de un monte físico, es decir, del monte de nuestra tierra natal, el monte en el Huila. No estamos hablando de eso. El Señor Jesucristo está hablando de aquel monte que no lo hemos podido mover, es decir, de aquel obstáculo, de aquella atadura, de aquella adicción, de aquella herencia generacional de maldición, donde necesitamos un milagro en nuestras vidas. Y acá nos debemos de preguntar, ¿qué es un milagro? Un milagro es cuando llegamos al fin y necesitamos la intervención del cielo. Un milagro es todo de Dios, donde todo es de Dios, donde solamente se mueve la mano de Dios, donde nada viene del hombre ni de su mano. Un milagro es todo de Dios y nada de la carne. Un milagro es un movimiento sobrenatural de la mano de Dios. Hay momentos donde Dios tiene milagros preparados para nosotros. Y recordemos cuando el Señor Jesucristo nos estaba dando el Padre Nuestro. Una de las frases que nos dijo es, que se haga tu voluntad. Es decir, nos dijo que ya estaba escrito en el cielo. Nos hacía mención a una frase que decía, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Aquí es muy claro y evidente. Preguntémonos, ¿cuál es la carga más grande que tenemos en nuestras vidas hoy, en este momento? Mujer, ¿cuál es su montaña en este momento? ¿Qué es aquello que no hemos podido superar en nuestra vida?
Quizás son muchas las cosas que hoy tenemos para decirle a Dios. Son muchas las cosas que hoy tenemos para dar ese paso de fe, para ayunar. Hay momentos que vamos a orar a Dios. Y algunas puertas se nos van a cerrar, quiero decirles, y no reconocemos que esas puertas cerradas son parte de nuestro milagro. Porque muchas veces ha pasado así. Oramos a Dios, ayunamos y muchas puertas se cierran, pero no tenemos el discernimiento ni la capacidad para aceptar que esas puertas se cerraron, porque esas puertas cerradas hacen parte del milagro de Dios y parte de lo que Dios está obrando en ustedes y en mí. ¿Cuál es la montaña la cual necesitamos hacer cambios? Preguntémonos, ¿cuál es ese monte que nunca hemos podido mover en nuestro propio poder? ¿Cuál es la montaña en nuestras vidas a la cual decimos, esto nunca va a cambiar? La clave para los milagros es entender que el milagro tiene un ingrediente de antemano. Y a ese ingrediente no está presente. Si ese ingrediente no está presente en su vida y en mi vida para ver el milagro, nunca vamos a ver ese milagro. Necesitamos de ese ingrediente. Y hay un ingrediente que precede los milagros. Así como una semilla precede para que salga un árbol. Y aquí el ingrediente es la fe. La fe es el ingrediente que Dios necesita para un milagro en nuestras vidas. Para ver un milagro en mi vida y en la suya, necesitamos de fe. Porque muchas veces decimos, Dios no me hizo el milagro. Pero Dios nos pregunta, ¿dónde está tu fe? Aquí debemos mencionar de nuevo Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. En este pasaje bíblico podemos observar que la fe es indispensable para ver los milagros de Dios. Y preguntémonos, ¿cómo debe ser la fe en nosotras? Mujeres, Dios no nos está pidiendo una fe sobredimensionada o imposible. Dios quiere que tengamos fe, por lo menos como un grano de mostaza. Debemos depositar la poquita fe que tenemos en Dios. Y en esta tarde debemos aprender a mirar cosas a través de Dios, a través de la fe. Cosas que quizás nunca hemos mirado. Debemos mover esta montaña en nuestras vidas. Esa montaña que no hemos podido mover. Pero para poder mover esas montañas se requiere de fe. Esa fe que debe crecer en las manos de Dios. Muchas veces queremos que la montaña se mueva sin nosotras ejercer la fe. Y la fe es la semilla que precede todo milagro. Si no hay fe de antemano, nunca vamos a mirar los milagros que Dios tiene preparados para ustedes y para mí. El crecimiento espiritual en la fe puede ser incómodo, claro que sí, porque nos encanta la comodidad, la rutina y el confort. ¿A quién no le gusta? Los milagros, como cuarto punto, mujeres, los milagros nunca llegan en tiempos de comodidad. Recordemos la mujer con el flujo de sangre. Había ido a todo hombre para que la sanara y nadie la podía sanar. Esa mujer fue sana por su fe. Y veamos lo que nos dice Lucas 8, del 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa se había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En este pasaje bíblico podemos observar que una mujer que padecía flujo de sangre había ido donde diferentes médicos, esa mujer había gastado dinero y nadie la había podido sanar. Esa mujer se acercó al Señor Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre.
El Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos, ¿quién es el que me ha tocado? Ellos le responden, Señor, había mucha gente a nuestro alrededor y la multitud te aprieta y oprime. En este relato bíblico podemos observar que había una mujer dispuesta a dejar su comodidad por un milagro de Dios. Tenemos que entender que en los días bíblicos una mujer con flujo de sangre era vista como sucia y las mujeres no tenían derecho a hablar ni siquiera con un hombre, pero la mujer dejó su comodidad para ver un milagro de Dios en su vida. Mujeres, si queremos ver un milagro de Dios en nuestras vidas, tenemos que dejar cierta comodidad y rutina en nosotras. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, hay que decirle a nuestro Padre, ¿qué cosas hay en mi vida que quizás no te agradan? Solo porque Dios no nos pidió algo hace 6 meses, hace 1 año, hace días, no significa que Dios no va a hacer un milagro. Hay momentos que Dios sabe que somos como esas cebollas. Recuerden que algún día pusimos el ejemplo de la cebolla, que Dios trabaja con nosotras por capas. Y veamos lo que nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. En este pasaje bíblico debemos entender que para ver un milagro de Dios en nuestras vidas debemos de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Preguntémonos, ¿cuál es el ingrediente indispensable para agradar a Dios? La fe. Dios quiere que ustedes y yo seamos mujeres de fe, esas mujeres que experimentemos la fe de los milagros. La fe es algo que no podemos mirar, es algo que cuando nos preguntan, ¿cómo pasó? Tenemos que responder, no sé, porque tenemos fe, simplemente pasó porque tenemos fe en Dios. Hay muchas de nosotras que necesitamos que Dios mueva una montaña en nuestras vidas y nos frustra porque Dios no ha movido esa montaña, pero tampoco estamos dispuestas a tomar el paso de fe. No estamos dispuestas a sembrar la semilla de mostaza para ver el milagro. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador y recompensa de los que le buscan. Esta fe es una fe increíble, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea primero que le hay. La fe es creer que Dios no es mentiroso. La fe es creer que Dios va a cumplir su palabra. El problema de nosotras, las mujeres, es que nos encanta el control. A todas las mujeres nos encanta controlar todo. Y la fe es dejar ir el control y dejar que Dios esté en control de nuestras vidas, de las circunstancias. Mujeres, es una decisión suya y mía. Soltemos el control de nuestra vida. ¿A quién no le gusta controlar? A mí personalmente me encanta controlar. Yo a veces siento que soy como apoderada del mundo entero. Y no, Dios no quiere que seamos apoderadas de nadie. Dios no quiere que controlemos la vida de nadie. Y quizás no lo hacemos con una mala intención, lo hacemos en el exceso de amor, de protección, en el exceso de generosidad, en el exceso de que los nuestros no se equivoquen, no tomen decisiones alocadas, alejadas de Dios. En eso queremos controlar. Pero Dios no quiere que sigamos controlando. La fe es soltar ese control. Nuestro trabajo para ver un milagro es tener fe. Dios no necesita que ustedes ni yo metamos la mano y le ayudemos para hacer el milagro. Lo que sucede es que estamos tratando de forzar cosas y Dios nos dice, no has caminado en fe, mujer. La Biblia dice que la forma de vivir con fe es la manera como nos conectamos por la fe, como hacemos una conexión con el Espíritu Santo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es multifacética, es como un diamante, tiene diferentes ángulos. La fe es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. La fe es ver un milagro sin verlo. La fe es creer. Si nosotras nunca hemos tomado pasos pequeños de fe, jamás tomaremos pasos grandes de fe. Preguntémonos, ¿por qué tenemos fe? Cuando miramos nuestra vida a lo largo de todo lo que ha pasado, de las decisiones, de los aciertos o desaciertos, podemos decir que Dios ha sido fiel cuando hemos caminado por fe. Hemos visto la mano milagrosa de Dios al obrar. Si nuestro primer paso de fe es pequeño, el segundo debe ser más grande, el tercero más grande, el cuarto más grande, el quinto y así sucesivamente. La fe se tiene que ir
acrecentando, se tiene que ir estirando, la fe tiene que ir creciendo. Para agradar a Dios, la fe necesita ser estirada, aumentada y así llegar a nuevas etapas. Y por eso es mi invitación a que todas estamos llamadas a experimentar la fe de los milagros. Ya no más, no podemos quedarnos siendo bebés espirituales. Dios quiere que experimentemos la fe de los milagros, ustedes y yo. Que sigamos esa fe, que sigamos, que abracemos esas promesas de la fe de los milagros. Y Dios, de manera concreta, esta familia espiritual nos ha venido instruyendo, enseñando y preparando para vivir y experimentar esa fe de los milagros. Si Dios hizo milagros en el pasado suyo y mío, lo puede hacer hoy, en medio de esta crisis, en medio de la prueba, de la dificultad que estamos atravesando, en medio de su matrimonio, en la vida de sus hijos, en sus finanzas, en su trabajo, en su condición de soltera. Dios puede hacer un milagro, porque ese mismo Dios, yo le digo mucho a mis discípulos cuando me dicen, no, líder, es que difícil, ese mismo Dios que la escogió a usted, que me escogió a mí, hace poco se lo decía a alguien, ese mismo Dios hará el milagro en la vida de su hijo, ese mismo Dios hará el milagro en la vida de mis hijas, ese mismo Dios nos permitirá dar testimonio de lo que Dios quiere hacer. Si nuestro paso fue pequeño, el próximo debe ser más grande, porque ya vimos pasos pequeños de fe suficiente. Dios nos lleva a tomar pasos grandes de fe, porque usted y yo estamos llamados a experimentar la fe de los milagros, ninguna otra fe, la fe de los milagros. La fe es ver desde la óptica de Dios, la fe es no fingir, y veamos lo que nos dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este pasaje bíblico podemos resaltar que la palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos todas acá cuando ordenamos por internet cosas que vienen de otro país o que vienen de la China. Hoy en día es muy de moda y más que todo la nueva generación. Alguien en China pues tiene que empacar, o en ese país que pidió, o en Estados Unidos, que empacar el pedido y enviarlo al correo, mandarlo al destino, digamos a su casa, donde usted se encuentre. Ese pedido debe pasar por la aduana, después toma unos días para llegar el paquete a su casa. Y aquí yo lo pongo ese ejemplo porque mis hijas saben el promedio, digamos, concreto de cuánto se demora en llegar un paquete, y me preguntan a veces, porque les encanta pedir esas cosas que llegan de la China. Y me preguntan, mamá, ¿ya llegó el paquete? Y yo les digo, mi amor, no creo que te vaya a llegar ese paquete. No pidas cosas allá porque no te va a llegar. Eso se demora muchísimo y nunca te va a llegar ese paquete. Y ellas se ríen y me dicen, no, mamá, sí nos va a llegar. Mamá, claro que nos va a llegar. Tú porque siempre nos dices que no sigamos pidiendo porque no nos va a llegar. Y yo les insisto, no sigan pidiendo más. Eso nunca llega, eso se pierde en el camino. Y ellas, cuando ellas ordenan algo, ellas saben cuánto tiempo se va a demorar. Cuando ordenamos algo y nos dice que el envío llega en 2 o 3 días, digamos, y si ese envío no llega en 2 o 3 días, pues inmediatamente estamos llamando a averiguar, ¿verdad? Cuando es acá, digamos, dentro del país. Pero cuando es por fuera, eso se demora mucho tiempo. Yo con esto, que quiero ejemplarizarles, quiero ilustrarles cómo es la fe. La fe es la certeza de lo que no va a venir, de lo que se espera y la convicción que va a llegar algún día. Porque siguiendo con este ejemplo de los pedidos a China, mis hijas no han visto el paquete, pero ellas tienen fe que va a llegar, a pesar de que yo les digo no les va a llegar, perdieron la plata, no les va a llegar, y siempre les digo no va a llegar, no va a llegar. A pesar que yo les digo, ellas siguen teniendo fe y no han visto el paquete. Quizás nunca les va a llegar, pero ellas confían en que su pedido va a llegar un día a la puerta de su casa. Ese es un ejemplo sencillo de fe. Nosotras tenemos más fe en ordenar algo por correo, así como los pedidos a Estados Unidos, a la China, a cualquier otro país. Tenemos mucha fe de que pagamos y que nos va a llegar. Tenemos más fe en hacer esos pedidos por internet que la fe que tenemos en Dios. Queremos ver un milagro, pero no queremos ejercer la fe. Mujeres, no podemos ser parte de una iglesia que sea cómoda, de un cuerpo que sea cómodo. Mujeres que se sienten en reuniones raíces, en damas o en el ministerio que pertenecen, a calentar puesto. Mujeres que no hacen nada con su fe, que no crecen en su fe. Personalmente, yo anhelo para esta familia de la autoterapia hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que ya
experimenten la fe de los milagros. Hombres y mujeres que no vengan a calentar puesto y se queden como bebés espirituales. Porque no estamos haciendo nada. Porque tenemos que creer como cuerpo de Cristo que somos, que debemos ejercer el don que Dios nos ha dado a cada una dentro de este cuerpo. Tenemos que creer y crecer. Muchas mujeres están obesas espiritualmente, pero no pasa nada en sus vidas. Se jactan de que conocen la palabra, de que han hecho miles de estudios, pero no pasa nada en sus vidas. No pasa ningún milagro. Se quedaron en el inicio de la fe. Y ese ha sido mi desafío, ese ha sido mi anhelo durante todo este tiempo de pandemia. No he hecho otra cosa que pararme detrás de ese atril para enseñarles, para instruirles, para compartir mi testimonio de vida, pero decirles a ustedes que es el tiempo que ustedes y yo seamos mujeres de milagros, mujeres que experimentemos la fe de los milagros. Dios necesita pasos de fe, no pequeños, Dios necesita pasos de fe grandes. Es muy lindo cuando llega alguien nuevo, digamos, a la cruzada, a la ICT, y esas personas yo veo cómo se emocionan de ejercer la fe. Y Dios opera en ese momento muchísimos milagros en sus vidas. Y vemos a los antiguos, algunos, no estoy diciendo que todos, solamente engordan espiritualmente. Y no pasa nada, porque ya creen que todos lo saben. Aquel día mi hija María Paz, nosotros hacíamos un ejercicio con ellas de leer, digamos, la Biblia. Y dije, bueno, vamos a empezar a leer los salmos. Estábamos con todo el desafío que hicimos. Y ayer casualmente le dije, y yo siempre les pregunto, bueno, leyeron 3 salmos diarios, y luego ellas me cuentan que aprendieron, que entendieron, y yo, bueno, les comparto la Biblia y hablamos. Entonces yo le dije, María, mi amor, ¿ya leíste? Me dijo, mamá, ¿pero por qué otra vez los salmos? Ya estoy cansada de leer los salmos, mamá. ¿Otra vez será que no podemos cambiar? Cambiemos otro, mamá, porque ya hemos leído muchas veces. Esa es la personalidad de María Paz. Y yo le dije, mira, María Paz, nunca nos debemos de cansar de leer, de entender y de estudiar la palabra de Dios. Bueno, y le expliqué ahí con mis palabras, y ella me decía, otra vez los salmos, mamá, ya estoy cansada otra vez de leer los salmos. Le dije, no, nunca nos vamos a cansar, porque le dije, tú hoy lees los salmos, mañana vuelves en un mes, en 3 meses, pero siempre Dios, el Espíritu Santo, te va a dar un discernimiento y cada vez vas a aprender una aplicación a tu vida, mi amor. Entonces nunca te puedes cansar, no me vuelvas a decir que estás cansada de leer los salmos. Y me dijo, sí, mamá, perdóname. Así como Dios no se cansa de ti, tú no te puedes cansar de instruirte en la palabra de Dios. Sí, mamá, perdóname, ya entendí, nunca más te lo vuelvo a decir. Es una niña de 10 años. Entonces, ¿cuántas mujeres no estamos aquí engordas espiritualmente porque nos cansamos? No, yo ya lo he leído muchas veces, lo vi en el CF1, lo vi en mi CENETI, si son misioneras de tiempo completo, o ya se sienten que ya no necesitan, así como una niña de 10 años, pero ella necesitaba la instrucción de su madre para entender que nunca se puede cansar de leer la palabra de Dios y nunca se puede cansar de buscar a Dios, porque Dios nunca se va a cansar de ella. Y es así lo que sucede en nuestras vidas. Dios nunca se va a cansar de ustedes y de mí, de nuestros problemas o dificultades. Dios siempre va a estar ahí. Mujeres, la fe está adherida a nuestro ADN, porque todas las mujeres estamos llamadas a experimentar la fe de los milagros. Que Dios les bendiga. Y bueno, aquí vamos a darle gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de estar aquí en su presencia. Y ahí donde se encuentra, incline su rostro, cierra sus ojos y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre de los cielos, hoy queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios, el Dios de los imposibles. Señor, porque quizás hemos pensado que el tiempo ya pasó para ver un milagro en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Señor, en nuestras finanzas, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, que quizás ya pasó para ver un milagro en mi condición de soltera y hallar varón, que quizás ya pasó el tiempo, Señor, para ver un milagro en nuestra vida, en nuestros hogares. Quizás ya pasó, pero tú hoy me estás diciendo que el tiempo no ha pasado, que el tiempo nunca ha pasado porque tú no te cansas de ti, tú no te cansas de nosotras, tú no te cansas de hacer milagros en nuestra vida, Señor, pero quizás nosotras somos las que nos hemos cansado y creemos que el tiempo ya pasó. Y hoy tomo la decisión de ver que el tiempo no ha pasado, Señor, porque, Señor, yo tengo que salir de la autodestrucción. Ese es el milagro que yo hoy te pido, que obres en cada una de estas mujeres, el milagro de salir de la autodestrucción, el milagro, Señor, de enseñarnos cómo ver un milagro en nuestra vida y en la vida de los nuestros. El milagro, Señor, entendemos hoy que nunca llega en tiempos de comodidad, que siempre llega en tiempos de crisis, y eso es lo que queremos entender.
Señor, hoy te pedimos perdón porque hemos bajado las manos, porque nos hemos quedado en ese discurso que el mundo nos ofrece, que ya el tiempo pasó para ver el milagro en mi vida, que ya el tiempo pasó para ver un milagro en la restauración de mi matrimonio, en la restauración de mi esposo, en la restauración de mis hijos, Señor, porque creemos que los milagros le han pasado a tantas mujeres, pero a nosotros no. Dígale, sí, Señor, yo también quiero dar testimonio públicamente que en este tiempo que nos enseñaste el secreto para ver un milagro, Señor, vimos un milagro. Señor, yo también quiero dar testimonio, así como esas mujeres, incluso en medio de estos programas han dado testimonio. Yo también quiero ser de aquellas mujeres que un testimonio. Señor, y hoy yo me acerco a ti y clamo a ti para pedirte perdón, porque pensé que el tiempo había pasado. Pero hoy entiendo a través de tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo, que el tiempo nunca pasa para ti. Nunca pasa para hacer un milagro en nuestra vida, pero necesitamos de una fe, de ese ingrediente de la fe, Espíritu de Dios, que el milagro, de ese milagro de salir de nuestra propia autodestrucción. Pídale a Dios, ese es el milagro, Señor, el milagro que necesitamos en nuestra vida, salir de nuestra propia autodestrucción, de esos pecados ocultos que nos están destruyendo, de esas decisiones alocadas y alejadas de Dios que nos están destruyendo, Señor, de esas personas que tenemos a nuestro lado que nos están destruyendo, pero somos nosotras mismas las que nos estamos autodestruyendo. Dile, sí, Señor, yo no me quiero seguir autodestruyendo, yo quiero, Señor, encauzar mi vida en tus planes y en tus propósitos, porque yo quiero ver un milagro, y tú me has enseñado que para ver un milagro se necesita de mi fe. Señor, yo no quiero tener más fe, Señor, en ese pedido que llega de otros países, así como todo mundo hoy pide y confía más en ese pedido por internet. Yo quiero tener fe en ti, Señor. Yo quiero tener fe en ti porque quizás, como ese ejemplo sencillo, tengo más fe en el pedido que hago por internet, que tú vas a hacer el milagro, Señor. Yo quiero ver el milagro. Los milagros nunca llegan en tiempo de comodidad. Los milagros llegan en tiempo de crisis, y este momento hay una crisis en mi vida. Yo te pido que operes un milagro sobrenatural en mi vida. Espíritu de Dios, que sea un milagro para toda esta familia en la fe. Un milagro, Espíritu de Dios, en nuestra vida, en la vida de todas estas mujeres de fe. Un milagro en los varones de esta familia espiritual. Un milagro en nuestros hijos adultos y menores de edad, Señor, porque esas decisiones alocadas, Señor, tú harás que ellos vuelvan en sí, que su corazón se purifique, que el entenebrecimiento y la ceguera espiritual sea quitada. Espíritu de Dios, ese milagro, Señor, para rodearnos de aquellas personas que hacen parte del plan y del propósito tuyo. Aleja, Señor, cualquier persona que es piedra de tropiezo en el cumplimiento de tus planes, cualquier persona que quiera burlarse de tu nombre, Señor, o burlar a esta familia espiritual, quítala, Señor, como piedra de tropiezo. Espíritu de Dios, permítenos ver ese milagro, que nunca nos cansemos de bajar los brazos, Espíritu de Dios, sabiendo que los milagros llegan en estos momentos de crisis, de prueba, de dificultad. Padre de los cielos, yo hoy te pido perdón porque muchas veces he querido autodestruirme. Te pido perdón por mis hijos porque se han querido autodestruir, alejándose de tus planes y tus propósitos. Pero hoy, Señor, entendemos que nunca es tarde para un milagro. Hoy te pedimos, Señor, un milagro. Y acá nos unimos todas las mujeres de la teoterapia, porque donde hay 2 o 3 orando por una causa, tú haces, Señor. Hoy te pedimos un milagro en nuestra vida personal. Ahí pídale su milagro. ¿Cuál es su milagro? Hoy te pedimos un milagro en la vida de nuestro esposo. Dígale ahí a Dios qué le incomoda de su esposo, qué sabe cuál es el aguijón en la vida de su esposo, la soberbia, la altivez, el orgullo, los pecados ocultos. ¿Cuál es la altivez? Las adicciones sexuales. ¿Cuál es la altivez? El orgullo. ¿Qué es lo que padece su esposo que no le permite avanzar hacia la fe de los milagros? Dile, Señor, ¿cuál es ese milagro en la vida de nuestros hijos para que no se autodestruyan en sus decisiones alocadas? Dígale a Dios que el diseño original vuelva en sí de varón y mujer, que vuelvan a tomar las decisiones de acuerdo a tus planes y a tus propósitos, que no sigan comiendo en medio de los cerdos, que no sigan comiendo en medio de las migajas de los perrillos, que no sigan como ese endemoniado gadareno en medio de los sepulcros, deambulando. Espíritu de Dios, haz un milagro en toda esta nueva generación. Ten misericordia de esta nueva generación, de esta familia. Ten misericordia. Que no se pierdan más vidas, Señor. Mete tu mano linda para un milagro, desde la cabeza hasta el más pequeño, hasta todo el pueblo, Señor.
Y ahora un milagro en las finanzas, porque he tomado decisiones alocadas y me he autodestruido en medio de esas decisiones, de las deudas, de la escasez. Dios no nos llamó para vivir en pobreza, en escasez. Dios nos llamó para vivir como hijas de Rey de Reyes, en medio de la abundancia. Dígale, sí, Señor, y yo así lo creo. Yo voy a tener más fe en ti que fe en ese pedido por internet, porque yo sé que voy a esperar lo que aún no veo, porque tengo la convicción y la certeza que lo voy a recibir de tu parte. Yo quiero un milagro en mi salud. Si usted hoy padece una enfermedad, dígale, o alguno de sus seres queridos, toque con su mano derecha esa parte, dígale, Señor, yo creo en que tú me vas a sanar. Yo creo que tú sanarás mis heridas, yo sanarás mi cuerpo y las heridas que también hay en mi corazón. ¿Cuántas heridas, Señor? Dígale, Señor, gracias porque tú vas a sanar. Yo creo en el milagro para todas las mujeres solteras que quieren hallar varón. Yo creo en el milagro porque tú las hermoseas, tú las llenas de la gracia, esa gracia que le diste a la reina Esther para presentarse delante de Asuero, esa gracia sobrenatural porque hallarán varón, Señor, y darán testimonio de lo que tú a través de estos medios virtuales estás haciendo. Yo te quiero pedir un milagro, Señor, por nuestros hogares, por nuestras familias, por aquellos ministerios que por la falta de testimonio se han destruido la vida de tantas personas que tenían fe en ti, y quizás por nuestra condición de hombres, Señor, han desfallecido y hemos sido aquellos instrumentos de Satanás para que la fe de muchos desfallezca. Yo te pido perdón, Señor, y te lo pido por todo este pueblo, Señor, para que aquellos que desfallecieron en su fe por falta de testimonio, tú tengas misericordia de ellos y no se autodestruyan, entendiendo que la obra es hecha por hombres, pero tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir o cambiar de parecer. Y en medio de esas debilidades, en medio de esos pecados, en medio de esas circunstancias, tú te has glorificado. Señor, gracias porque este tiempo es santidad para esta familia. Un milagro, Señor, en nuestro ministerio, un milagro en esta familia espiritual, un milagro en esas necesidades personales, porque tú desatas herencias de maldición generacional, y ese es el milagro que yo te pido en esta tarde. Desata herencias de maldición generacional en esta familia, desde la raíz, desde la autoridad, en línea descendente hasta el más pequeño y el pueblo entero. Desata herencias generacionales de adulterio, de infidelidad, de pornografía, de prostitución, de lesbianismo, de homosexualismo, de espíritu de suicidio, de ingratitud, de rabia, de soberbia, de orgullo, de entenebrecimiento, Señor, de dureza de corazón, Espíritu de Dios, de drogas, de alcohol, de pornografía, de tantas cosas, de tantas adicciones y desviaciones sexuales. Desata, Señor, cualquiera que sea la herencia de maldición, de escasez financiera, Espíritu de Dios, desde la cabeza, desde las raíces hasta el más pequeño. Desata, Señor, hogares destruidos. Desata la vida de nuestros hijos destruida. Desata, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, finanzas, porque yo así lo creo. Que veremos un milagro, Señor, porque tú nos diste el secreto para ver milagros, y el secreto es la oración y el ayuno. Cuando hacemos conexión para que el Espíritu Santo hable de una manera clara y contundente. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios, y que la bendición de Dios recaiga sobre cada una de ustedes y sobre toda esta familia espiritual. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mujeres, muy agradecida con Dios. Hoy damos por terminado el secreto para ver milagros de Dios en mi vida. Y bueno, acá quiero invitar a todas las mujeres que me han escrito a través de mis redes sociales, en el privado, a que compartan públicamente estos testimonios, porque es necesario que todas como familia compartamos esos testimonios. Y ahora va a ser sobrenatural, porque van a ser esos milagros que en medio de la propia autodestrucción nuestra o de los nuestros, de nuestros hijos, hoy Dios va a encauzar de nuevo nuestras vidas, sus vidas. Dios va a hacer milagros en el ministerio, en la salud, en la vida de las solteras, en la escasez financiera. Dios va a hacer un milagro en todas las áreas de nuestra vida, en su trabajo. Es así que démosle gracias a Dios y comparta todos esos testimonios y de lo que Dios ha hecho a través de este ayuno que hicimos. Ese ayuno que hicimos como familia espiritual para que todas viéramos un milagro. Dios les bendiga.
Gracias, líder, por recordarnos que si Dios hizo milagros en el pasado, hoy lo seguirá haciendo. Mujeres, recuerden enviar sus testimonios al correo damas@soyct.org. Dentro de 8 días los estaremos compartiendo todos. Que Dios les bendiga.